Bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema de hoy es el uso de armas en planteles escolares, un asunto que mayormente está registrado en escuelas de Estados Unidos, pero la verdad es que México no está exento de estos tiroteos y hoy revisaremos por qué ocurren estas tragedias, cuáles son los factores que facilitan estos actos, así que acompáñenos. Lamentablemente es común escuchar que en escuelas de Estados Unidos hay tiroteos en los que mueren estudiantes a manos de sus propios compañeros. Estas matanzas han traído implicaciones psicológicas para los alumnos y sus familias, así como la calidad de vida. Muchos viven con el temor de ser sorprendidos por un tiroteo. Este tipo de actos parecía algo muy lejano en nuestro país, pero el 18 de enero de 2017 nos sorprendimos al enterarnos que en la secundaria Colegio Americano del Noreste, ubicada en el sur de Monterrey, Nuevo León, Federico, un estudiante de tercer grado, disparó un arma calibre 22 en contra de su maestra y 4 de sus compañeros. Momentos después, el adolescente de 15 años se mató. Pero no ha sido el único caso. En el país, otros menores han sido lesionados con armas de fuego que sus compañeros traían en las mochilas. Y es que la violencia que se vive en las calles los ha tocado y ha influenciado a actuar con la misma violencia. ¿Cuál es la verdadera razón de estos tiroteos? Gracias por acompañarnos en esta emisión de Punto y Coma y sobre todo por cerrar su semana con nosotras en este tema que yo creo que a todos nos ha pasado en la cabeza, ¿no? Por los actos violentos que han suscitado en los últimos meses en las escuelas, principalmente en el Colegio de Humanidades, el CCH Oriente, realmente expone que México no está exento a que los menores de edad tengan acceso a las armas. Y para hablar de este tema nos acompaña el maestro Miguel Ángel Caballero, él es investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Maestro, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, bien, gracias. Y también está con nosotros nuestra amiga querida Ilian Cedeño, ella es una experta en política internacional, en temas de la materia internacional. Ilian, ¿cómo te encuentras hoy? Sí, muchas gracias, buenos días. Aquí, pues muy interesada en este tema porque creíamos que solo era un asunto, pues, en concreto de Estados Unidos y de escuelas de allá, donde pues es muy común que se perpetren atentados, tiroteos de alumnos contra alumnos, de exalumnos contra exalumnos, y pues las autoridades han tomado medidas al respecto. Pero como bien dices, México cada vez ha vivido atentados o ataques similares a los que vemos allá en mayor cantidad, ¿no? Exactamente, no solamente perpetrados por adultos, sino también por jóvenes, por niños. Este caso de Monterrey, ¿no? El colegio, ¿cómo se llama este colegio? No recuerdo muy bien, pero es un claro ejemplo, ¿no? De lo que puede repercutir el estado emocional de un menor para agredir a otros chicos, incluso a figuras de autoridad como son los maestros. Y para hablar del tema, pues le dejamos la palabra al maestro. Explíquenos cómo está el contexto social, qué está pasando. Pues bueno, creo que antes que nada hay que entender el fenómeno y en ese sentido me gustaría plantear algunos antecedentes. Digamos, existen registros principalmente en países de Europa y de Estados Unidos, y es cierto, como lo mencionaron, es un fenómeno que se presenta principalmente en escuelas de los Estados Unidos. No significa que no hay en otros países europeos, incluso Canadá, pero Estados Unidos está muy por encima, su tasa de violencia dentro de las escuelas, de tiroteos, es muy alta. Quiero también hacer la distinción de que dentro del contexto escolar se dan diversas formas de violencia. Una de esas son los tiroteos dentro de la escuela, que es distinto a otras formas de violencia que también ocurren dentro de las escuelas. Bueno, decía yo, México todavía no llegamos a los problemas, a la magnitud que se llega en Estados Unidos, pero como bien lo señalan, es importante que, por ejemplo, se abra el tema, se vayan discutiendo cosas, se vayan planteando preguntas, ¿no? No sé si quieren que... Sí. Bueno, yo creo que ahí en lo que acaba de comentar me gustaría hacer énfasis en algo y poner ejemplos que como autoridades también deberían plantearse que no estamos lejos de vivir situaciones así, y cada vez hemos visto con mayor frecuencia ataques similares. Claro. Y aunque me gustaría poner ese ejemplo, en un cine recientemente pusieron un explosivo que era de baja magnitud y un impacto medio comparado con cuando fue la función de Batman en Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero
al final ya es con la intención de dañar a alguien, Claro. de herir a alguien. No sabemos si fue directo o para todos los que estaban presentes en la sala. Apenas hace unos días, antier, vimos lo que sucedió en el Senado de la República con el libro que también contenía un explosivo. Y lo que comentaba Jime de la escuela en Monterrey, y también vimos uno en Tamaulipas, no sé si recuerden que fue, sí, de la delincuencia organizada y que tal vez fue en la periferia de la escuela, pero al final, cómo las maestras hacían frente a eso. Y entonces vemos una magnitud nada comparable con la que está en Estados Unidos, donde hay tiroteos al día, ¿no? 18 tiroteos al día, de diferente razón, pero que al final en las escuelas, pues también, en lugar de que estén haciendo simulacros para prevenir sismos o reaccionar ante un sismo como hacemos en México, ahí hacen simulacros para atentados, para tiroteos, a cómo reaccionar ante un compañero que saque un arma. Y también la diferencia que hay en Estados Unidos, pues tienen derecho a portar armas, los protege la segunda enmienda, Claro. pero aquí, lo decía Jimmy al principio, en la UNAM estamos viendo casos que no se veían hace años. Claro. Quisiera en este mismo sentido como contextualizar y retomar alguna de tus palabras. Es cierto, en Estados Unidos uno de los grandes problemas que se ha trabajado, que se ha mencionado, que se ha discutido, que está relacionado con el problema de los tiroteos en escuelas, es que Estados Unidos es muy fácil comprar un arma. Entonces, básicamente cualquier persona la puede comprar, y como decías, en su segunda enmienda, pues tienen ese derecho, ¿no? para protegerse. Por cierto, que es una enmienda muy antigua, eso llama la atención, es como de finales de 1700, ¿no? Exactamente, sí. Y es algo que no se ha... Exactamente, la sociedad ha cambiado mucho, pero esa ley no ha cambiado y ha sido interpretada de muchas maneras. Y bueno, también por supuesto el uso de armas tiene un sentido comercial, ¿no? Entonces, mucho se ha dicho que, entonces, como se tiene una gran accesibilidad a las armas, hay una relación directa entre los tiroteos y este hecho, ¿no? Pero además quería hacer otro comentario. Creo que también debemos de ser cuidadosos en términos de cómo ubicamos el fenómeno, porque no todos los tiroteos se deben a las mismas razones, ni no todos los tiroteos se hace una serie, es decir, no podemos tener una serie en tanto fenómeno de los tiroteos. Hay características específicas, se me vienen a la mente 3 de los más sonados tiroteos, ¿no? El de Columbine, el de Virginia, que fue por cierto de una familia migrante coreana, que ha sido de los donde más muertos ha habido, y el de 2018 de Florida, ¿no? Que por cierto, 2018, según las estadísticas, ha sido los años más violentos en términos de tiroteos escolares. Incluso si ustedes revisan los incidentes, porque en Estados Unidos hay bases de datos que recogen toda esta información. Si ustedes revisan esas bases de datos, 2018 duplica a todos los años anteriores, es decir, creo que 2006 es un año que se le acerca, como con 56 incidentes, pero 94 tiene casi 100 incidentes. Y si esto lo ponemos en contexto, es decir, si ustedes piensan que un año escolar tiene alrededor de 200 días de clases efectivas, digamos, el hecho de que haya casi 100 incidentes habla de que se tiene uno cada tercer día en algún lugar del país, ¿no? De distinta magnitud, de distinta gravedad. Y también poner en contexto cuando es entre pares, ¿no? Entre alumnos, porque aquí en México, como bien mencionaba Eliana, pues sí hay casos externos, ¿no? De sicarios, ¿no? Muy presentes en el norte de la ciudad, pero este caso de Monterrey, del Colegio Americano, de Fede, sí, de este chico, realmente fue por una serie de cuestiones personales, ¿no? También el acceso a las armas, el papá se dedicaba a la cacería, ¿no? Hay que recordar que en el país, pues, si lo hacemos legalmente, no es tan fácil tener un arma. Tienes que ir con el ejército y solamente te permiten un calibre bajo, 22, pero en el mercado negro es facilísimo, ¿no? Acceder. Así es. Y ahora otra arma que también alertó, Jimmy, no sé si recuerdas, la pluma pistola. O sea, algo que en México a lo mejor no tenemos el acceso, como en Estados Unidos, a armas tan fácil como ir a un supermercado y comprarnos una, y a lo mejor lo encontrábamos en el mercado negro, pero han encontrado una salida, que son las plumas pistola, ¿no? Y que entonces de repente ya en internet también encuentran
nuestros adolescentes tutoriales para construir su propia pluma pistola, ¿no? Que fue lo del caso del CCH, que empezó a sonar mucho eso y que muchos condenaban. Es que al final les están enseñando en tutoriales cómo construirla. Y entonces dices, ¿qué impacto tiene también para los niños que no, o los jóvenes que no quieren acceder a ese tipo de armas porque tienen otra educación, porque a lo mejor no tienen problemas que los haga pensar en un ataque contra el que lo bulea, contra el gandaya de la escuela? A lo mejor no piensan en eso, pero también están expuestos, ¿no?, a otro compañerito que sí tenga en mente defenderse de manera violenta, porque antes o hace años, lo hemos comentado, el bullying ha existido siempre, pero lo solucionábamos de otra forma, ¿no? Y era muy típico, nos vemos a la salida y se acababa ahí el problema. Pero ahorita ya llegan adultos, se amenazan, ha habido casos de niños que, o sea, tienen problemas incluso con los papás del compañerito porque ya los amenazan, porque hay violencia, porque hay una pluma pistola dentro de una escuela, ¿no? ¿Y qué protocolo podríamos seguir también para evitar que esos niños no sufran pues un daño y miedo de estar en la escuela? Pero también. No sé qué piensa usted, pero la violencia ha crecido, ¿no? Las manifestaciones de bullying, porque no es lo mismo, pues, compañeros que cometen abuso sexual entre ellos en escuelas, ¿no? Las agresiones, también a lo que estamos expuestos, ¿no? En internet, los videos ya sin censura. Realmente los niños, pues, en un dispositivo móvil pueden ver lo que quieran, ¿no? Sí. Sí, de hecho, decía yo hace un momento que hay distintas manifestaciones de la violencia dentro del contexto escolar. Por supuesto, ya mencionaban otra, que es también las de acoso, hostigamiento sexual, incluso en el orden del abuso sexual. También está el bullying. Y hay distintas, digamos, la violencia se manifiesta puede ser entre pares, puede ser hacia los profesores, de los profesores hacia alumnos, ¿no? Y cada una tiene su especificidad, ¿no? En el caso de lo que es uso de armas, en México, algo muy, muy interesante, y también sucedió como fenómeno en Estados Unidos. Y si uno hace una revisión como histórica, por decirlo así, uno va a encontrar que la violencia de la que se hablaba dentro del contexto escolar era principalmente la delictiva. Era la de actos vandálicos, la de robo de materiales, etcétera. No se hablaba ni de bullying, ni de tiroteos, etcétera. Y en cambio es a partir de los 70s, ¿no? Uno se puede dar cuenta claramente cómo empiezan estos registros y se empieza entonces a ver, no sé, cierto número de problemas de tiroteos o se empieza a registrar violencia escolar o bullying. Entonces es muy interesante cómo sucede en esta época. Pero decía, yo sé que es distinguirla porque cada una tiene su especificidad. Ustedes mencionaban dentro del contexto mexicano, no hay que dejar de ver la violencia social, ¿no? Y por ejemplo, cómo, si bien es cierto que legalmente no se pueden conseguir armas como sí se consiguen en Estados Unidos, pues estas circulan en el mercado negro y de alguna manera pueden tener los jóvenes pueden tener acceso a esas armas y utilizarlas, ¿no? Este tema está muy interesante porque aunque unos pensáramos que es ajeno a la realidad mexicana, no es lo mismo, y hay que aclarar, no es lo mismo la situación en la que se dan o los contextos en los que se dan los tiroteos en las escuelas, pero en México, aunque se ha vivido violencia, bueno, el contexto en el que se desempeña o se dan estos hechos, pues es distinto, y por eso el maestro nos estaba explicando antes del corte, precisamente que influye mucho la situación que vive o el contexto que vive el país. Y aunque en Estados Unidos hemos visto muchos casos de jóvenes que quieren pasar a la historia y que después confiesan que el tiroteo lo perpetraron con el fin de superar el de Columbine, que es como el más violento o el que más se recuerde, porque en cifra y en número de muertos hay otros mayores, pero por el hecho, ¿no? Exalumnos que quieren pues acabar con ciertas personas de la escuela con las que tuvieron roces. Bueno, en México hay casos así, casos en los que se ha dado violencia, pero no por los mismos motivos. Pero ¿cómo hacemos frente a esto, maestro? ¿Cómo podemos ver desde el punto de vista en México el contexto social y cómo prevenir que después pues terminen repitiendo estos esquemas? Porque los distintos tiroteos en Estados Unidos después fue eso, querer superar al agresor anterior. Claro. Siempre es importante en cualquier tipo de fenómeno contextualizarlo y ubicar su especificidad, porque si tratamos de entenderlo desde dinámicas o lógicas externas, ¿verdad? Pues no nos va a checar, ¿no? Lo decías muy bien, hay que ubicar el contexto mexicano.
hablábamos de que el contexto social mexicano vive, hay una violencia, desafortunadamente, una violencia alta, una violencia criminal, organizada, violencia social, y eso muchas veces también llega a permear lo que es el contexto escolar, pero de una manera muy específica. Comentábamos el caso de cuando hubo un tiroteo, pero fuera de una escuela, que tenía que ver más bien con el crimen organizado, y cómo las profesoras son las que acuestan a los alumnos, los tiran, ¿no? Entonces, digamos, eso también está dentro de lo que es un ambiente, pero digamos un contexto más amplio. En México se han registrado también otro tipo de hechos dentro de las escuelas, pero decía yo, es muy importante ubicar que no necesariamente hay serie en ellos, no se puede hacer serie, no se puede hacer cadena en ellos. Por ejemplo, recuerdo un caso en la Ciudad de México donde un padre de familia mata a la directora, ¿no? Mata a la directora, pero es más bien por una cuestión de que no querían, y le negaron la inscripción al hijo por una serie de problemáticas, y el padre enfurece y la mata. Pero eso no está conectado, por ejemplo, con el caso en Tijuana de un niño que es a principios de los 2000, creo que fue 2001, le dispara al profesor. O, por ejemplo, otro caso en Estado de México, donde es más bien es una violencia uno a uno, ¿no? Es como una venganza de un joven que le tira a otro, pero él no quiere dispararle a otros, es como se las va a pagar. Es un ataque directo, exactamente. Sucede dentro del contexto escolar. Pero si ustedes se dan cuenta en estos casos, no se puede hacer una relación. Son independientes, son específicos. O incluso si pensamos, ya lo habías mencionado, el caso de Monterrey de 2017, sí. ¿No? De 2017. Es un caso también particular. Quizás ese se parece un poco más a los que se han señalado de Estados Unidos, ¿no? Donde el joven saca un arma, le dispara a la maestra, le dispara a otros 3 compañeros y luego él se suicida, ¿no? A final de cuentas, recuerdo, solo quedaron heridos, no murió nadie excepto él, ¿no? Sí hubo muertos. ¿Hubo muertos? 4 muertos, incluido la maestra, la maestra. Pero no fueron heridos nada más. Sobrevivieron. Sobrevivientes. Bueno, lo importante es que en ese caso, decía yo, sí se parece un tanto más a estos que hemos hablado. Sí, que es pero el fin de... Pero si ubicamos otros 7, 8, porque no han sucedido demasiados en México, si ubicamos los 7 o 8 más conocidos, nos damos cuenta que no necesariamente existe una relación en tanto el fenómeno. ¿Y cuál sería como el común de estos ataques en escuelas que repiten los modelos estadounidenses? Si hay problemas emocionales, si hay bullying, ¿cuáles podrían ser las razones generales para que un alumno tome esta determinación? Pues se ha hablado, digamos, se ha hablado de distintas posibilidades, de distintas causas. Se le ha asociado, por ejemplo, hablábamos hace un momento, a la accesibilidad, a la disponibilidad de armas, ¿no? Pero también se le ha asociado, y también habría que tomarlo con cuidado, a la enfermedad mental, ¿no? Entonces se ha dicho, la persona que comete el acto es un enfermo mental. Y a veces eso es muy fácil señalarlo, y es como dejar de ubicar dentro del problema otros elementos que pueden estar interactuando, ¿no? Entonces, es cierto, por ejemplo, en el caso es el de Virginia, el del migrante de Corea del Sur, que dispara, ¿no? Y mata, creo, es una cifra altísima, creo que fueron 37, algo así. Él se decía que estaba tomando, tenía un problema, que era maníaco depresivo, una cosa así, ¿no? Bueno, pero porque en Estados Unidos precisamente ya aprendieron los atacantes que justificar o comprobar problemas mentales les reduce la condena en extremo, y que aparte el argumentar esto les da otro tipo de juicio y estarían en otro tipo de prisión. Aquí en México el trato es distinto, y en otros países, pero podría ser en Estados Unidos un ardid que tomen los abogados defensores. Sí, claro. No sé si recuerdan también el caso. Hablábamos justamente del de Parkland, fueron 17 muertos, y lo primero fue eso, justificar si tenía problemas mentales, revisar computadoras y ver qué había detrás o cuál era el móvil para cometer este ataque.
Pero sí, en algo estamos ciertos, que ahí lo que buscan es causar el mayor daño posible, no es un ataque directo como los que hemos visto aquí. Sin embargo, el acceso a esas armas pues les permite que busquen matar a la mayor cantidad de personas que se pueda, ¿no? Y ahí ese es su objetivo, el número, matar más o que sea más trascendente mediáticamente este ataque. Y aquí en México, a mí me gustaría, no poner como ejemplo, pero sí mencionar, recuerdan cuando llegaron los porros o cuando reventaron aquí en Ciudad Universitaria, y que, o sea, la violencia estuvo muy fuerte, fueron golpes, o sea, se limitó la violencia a la parte física, a agresiones, y sí hubo petardos, hubo, pues a un chico lo apuñalaron, sí hubo eso, ataque con arma blanca, pero sí, yo quiero hacer énfasis en eso, hay un hilo, una línea muy delgada entre un arma blanca y un arma de fuego, claro. Y ¿qué control hay en las escuelas para asegurarnos como autoridades o como policías de que no acceden los alumnos con una pluma pistola, por ejemplo? No hay un control. Es decir, yo solo recuerdo escuelas pues privadas o de alto costo en el país que tienen un filtro impresionante de seguridad, ¿no? Y les revisan las mochilas y pasas y es mucha seguridad. Pero en la mayoría de las escuelas públicas en el país no existen filtros de control de armas. Y entran los alumnos, como sea, bueno, en trabajos, en muchos lugares. Entonces no hay un control y sí estamos expuestos a que en alguno de esos enfrentamientos pues no falte el que se le aloque y saque un arma. Entonces sí hay que cuidar esa parte. Yo pienso en cuestión de autoridades, de evitar que en algún momento un alumno pues pueda entrar o portar un arma a una institución. Sí, claro, y en el caso de la UNAM pues no lo han permitido por este asunto de no estigmatizar a la comunidad estudiantil, ¿no? Realmente lo han mencionado. Y tú mencionas algo muy importante, ¿cuántos tiroteos, no? Han habido desde el 2009 a 2018 en Estados Unidos, 288. Sí. Y la verdad es que la lectura es simple, ¿no? Se podría entender que Estados Unidos se ha basado en una industria militar, ¿no? Y realmente la venta de estos dispositivos es un negocio, ¿no? Realmente, por eso no se ha frenado. No sé qué opina usted, maestro. Sí. Retomaría primero esta parte que mencionas sobre los distintos programas que se han utilizado de protección. Fíjate que en México sí existen, quizás más bien haría falta mejorar su implementación, pero desde finales de los 90s existen programas como Protescolar, Mochila Segura, Sendero Seguro, y eran programas que estaban pensados, nuevamente regresamos, por el contexto dado de violencia social que sigue existiendo en nuestro país. Entonces, estaban pensados para proteger a las comunidades estudiantiles, porque digamos, lo que era el crimen organizado, violencia social, pues, estaban alrededor de las escuelas, ¿no? Son escuelas muchas veces que están dentro de colonias o lugares de alta delincuencia, por ejemplo, ¿no? Entonces digamos, sí se hacían estos programas, pero tenían un sentido, y quizás eso es lo que hace falta mejorar, tenían un sentido principalmente delictivo, es decir, es como contra la cuestión delictiva alrededor de las escuelas, cuando ahora quizás hay que voltear la vista a como dentro de las escuelas, cómo no pasan armas. Y después hablaremos algo más que las armas, ¿no? Porque, digamos, la cuestión no debe girar solo en las armas, en cómo acceden, cómo las consiguieron, sino también porque alguien las usa, ¿no? Sí. Entonces decía yo, los programas sí existen. De hecho, yo recuerdo cuando pasó lo de Monterrey en 2017, yo estaba precisamente en trabajo de campo en escuelas secundarias y recuerdo que al otro día yo tenía acceso a la secundaria, y al otro día cuando me presenté temprano, a las 7:15, había policía afuera de la escuela y estaban revisando mochilas. Entonces, digamos, yo lo que pensé es, para un evento que había sucedido en Monterrey, que se tenga una reacción de esta magnitud, dije, bueno, también es como hiperreaccionar, ¿no? Es decir, sucede algo en Monterrey, se desata una especie de miedo, pánico, que no suceda, que en ningún otro lado, que no se copie. Entonces recuerdo haber llegado yo esa mañana y decir, wow,
porque de inmediato se puso, se implementó el protocolo de mochila segura, ¿no? Maestro, ese es un buen punto y tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría volver con este tema y precisamente tocar otros puntos como cómo pueden reaccionar ante otros eventos de violencia. Y ahorita está muy sonado lo que mencionaba Jimé, el acoso. Cada vez más mujeres llegan a centros de trabajo, al transporte público, incluso a la escuela, y he visto movimientos con gas pimienta, con cualquier otro tipo de arma o de herramienta que las pueda defender ante un acoso. Entonces también estamos viendo el acceso a herramientas que nos puedan pues proteger de presuntos agresores. ¿Y qué línea hay entre ese gas pimienta y una herramienta de toques, por ejemplo? Estábamos platicando sobre la delgada línea de protegerse y convertirse en un agresor. Realmente por la situación que estamos viviendo, no solamente en la Ciudad de México, sino en el país, principalmente las mujeres, hay que decirlo, es la verdad. El acoso, que ya muchas de nosotras salimos con el gas pimienta, con la navajita, nos ponemos las llaves, ¿no? Realmente, pero hasta qué punto estos actos podrían, pues, poner a otros en riesgo, ¿no? Esta psicosis que ya estamos viviendo socialmente, maestro. Sí. Tiene usted razón cuando menciona que las mujeres tienen sufren de este fenómeno del hostigamiento, del acoso, y por supuesto hacen estrategias para pues protegerse hasta donde puedan. La cuestión es, porque me hacías recordar con esto, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, llevo un instrumento, incluso un arma dentro de la escuela? ¿Qué puede pasar como para protegerme? Y entonces me recuerdan los casos, decía yo, de cuando de repente se ha disparado un arma de manera accidental dentro de una escuela, ¿no? Entonces, a lo mejor la llevas tú para protegerte, ¿no? Que creo que ese fue el caso no sé si fue el caso de la mujer que mataron en CCH Oriente, la que murió, que fue un disparo accidental, ¿no? Nadie sabía. O sea, no es que, decíamos, no es de estos casos como más típicos, ¿no? Donde se para la persona, dispara, sino fue algo accidental y le da a esta estudiante, ¿no? De entrada ahí hay varias cosas, ¿no? Cómo se filtró el arma, por qué la lleva alguien, ¿no? Está relacionado con lo que mencionas, pero nuevamente haciendo distinción de cómo estos sucesos que llegan a pasar dentro del contexto escolar no obedecen a las mismas razones, porque decía yo, hay casos donde, digamos, todos se registran, ¿no? Y todos se registran como disparos dentro de una escuela, pero hay casos que están incluso en el orden de lo accidental, ¿no? Claro. Y también yo creo que algo importante que ha mencionado en el programa es cómo vivimos la violencia y la infancia, ¿no? Realmente, porque mientras en Estados Unidos la agresión es como masificada, en México, pues la verdad hay que decirlo, hay ciertas zonas donde los niños lo ven aspiracional, ¿no? Convertirse en un capo, en un sicario. Poseer armas, ¿no? El caso yo creo que más sonado durante la guerra contra el narcotráfico fue la de El Ponchis, este niño que a los 12 años ya había decapitado a 4 personas, ¿no? Y cómo se ha manifestado, y no es tan difícil ir a colonias marginadas en la Ciudad de México donde los chicos pues hasta presumen armas, ¿no? En redes sociales. También no hay un control en redes sociales donde también, como dice Jiménez, niños aspiran a tener control o creen que por poseer armas son más y tienen un índice o algún nivel, estatus, exacto, o de control sobre otros compañeritos, ¿no? Y empezamos por el niño que ve a papá o a mamá usando un arma, ¿no? No tendría por qué ver eso. Creo que lo que están planteando es algo importante, que es nuevamente regresar al contexto donde vivimos. ¿Qué sucede? Por supuesto, tenemos por una parte que tengo alguna un arma puede estar accesible, ¿no? La puedo tener accesible con relativa facilidad. Pero también otra cuestión es por qué la llevo. Okay. ¿La llevo porque quiero sentirme seguro, como ya comentabas, o la llevo porque quiero presumirla? ¿No? ¿Por qué la estoy portando? O la llevo porque en verdad la quiero disparar y quiero defenderme de alguien. Entonces, si nuevamente no obedece a la misma razón, por ejemplo, llevar un arma, ¿no? Por eso es por lo que yo hablaba de que sí hay que tratar de ubicar la especificidad de cada caso, porque eso nos va a dar elementos para entenderlo mejor, ¿no? Y siempre tener cuidados de generalizar ciertas causas, ¿no? Que sucedieron o que explican un incidente, pero no van a explicar otro, ¿no?
y la carga también que tienen las autoridades, ¿no? De proteger a los niños en las escuelas, adolescentes también, porque el maestro cumple más allá de la función de enseñar, ¿no? Y también protege, y así como comentábamos fuera del aire, que como vemos en casos de sismos, a maestros que tratan de guardar la calma y que aunque ellos también tengan pavor porque vivieron el temblor el sismo del 85, pues soportan y hacen frente a esto y le enseñan a los niños a guardar la calma y a desalojar el aula y después la escuela o llegar a un área segura. Estos maestros también tienen un gran pues compromiso con los menores, y en casos de violencia también lo vemos. El maestro comentaba el caso de la escuela en la que hubo un tiroteo fuera de las instalaciones, pero las maestras reaccionaron. Hubo uno en 2011 en Monterrey y otro en 16, en Ciudad Obregón. Entonces, en ambos casos se repitió esto, ¿no? Como las maestras seguramente tenían el mismo pavor que los niños y temían que en este país que publicábamos el otro día, que es el país de las balas perdidas, entonces que les cayera una, pues claro que también tienen pavor, pero cómo hicieron frente a este miedo y cómo le enseñaron a todo el grupo a mantener la calma, a acostarse y a cantar para no temer. Entonces, ¿hasta qué grado podemos hacer frente a la violencia que se vive en el país? O normalizarla, ¿no? Normalizarla, exactamente. Esa es la palabra, o sea, realmente. ¿cómo pues ahora, en vez de ver aislado este caso, ya nos preparamos y ahora ya repitieron este caso en 2 escuelas? Vamos a cantarle a los niños para que no tengan miedo. O allá en Estados Unidos, que ya tienen sus protocolos, ¿no? De tiroteo, tengo entendido que es esconderte, básicamente. Sí, ¿no? y asegurar el salón, porque ya no tiene caso salir, ¿no? Entonces aseguran y ponen 1000 candados y el maestro protege, y ya tienen, en Florida, por ejemplo, tienen, a partir del mes pasado, se permite en una especie de caja fuerte guardar armas que solo puede usar el maestro, y si debe ser maestro que conozca el uso de la misma, ¿no? ¿Qué tal? Ya capacitados. ¿Qué grado? Ya no tenemos libros ahí, tenemos armas. Claro. Pues en México no, hasta donde yo sé, no contamos con protocolos específicos para eso. Contamos, sí, como decía yo antes, aquellos protocolos, pero que tienen que ver como con la seguridad, pero es más externa, decía yo. Tiene una perspectiva más de violencia delictiva, entonces tiene que ver con cuidado de la violencia dentro de ese contexto escolar, pero más externo. Y no tenemos cómo, o no sabríamos cómo reaccionar para un incidente interno, como fue el caso de Monterrey. También es entendible porque, digamos, no es un fenómeno que suceda cada tercer día, como si sucede en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de alguna manera es comprensible, pero no estaría mal, incluso ya de algún modo lo mencionas, no estaría mal ir pensando, porque, digamos, muchas veces la función de tanto el personal, sean más administrativos o sean profesores de las escuelas, no es tanto un protocolo, pero darles ciertas herramientas para que sepan mínimamente cómo actuar si se presentara un caso de estos tipos. Incluso sería más común uno de tiroteos, pero como fuera de la escuela, ¿no? Por estas razones que hablábamos, ¿no? Pero digamos, pienso en el contexto que vivimos y por cómo están dando las cosas, sería una medida de precaución, ¿no? ¿Hasta qué grado las personas podemos vivir, maestro? Aquí, refiriéndome exclusivamente a México, en esa línea entre, pues, ser precavidos y también vivir en la paranoia, ¿no? De protegernos. Yo soy mamá de una nena y también, o sea, sí me angustia, ¿no? Lo mínimo fue hace meses decir, si algún día la bulean, ¿no? Y después dije, si un día llega la cuestión de, pues, alguna compañera agresiva o un compañerito agresivo, después uno piensa, y si hay acoso, uno va así porque la sociedad va cambiando mucho y los problemas que vivimos ahorita no tienen que ver con los de hace años, pero sin duda nos están rebasando, y algo que está pasando y creo que tiene mucho que ver es el avance de la tecnología de manera desmedida, que sí tiene control en muchos estados del mundo, muchos países, naciones, pero en México no hay un control ni en familia, o sea, ni en la casa hay un control del contenido. Hay muy pocos casos donde sí habrá como filtros, pero encontramos cada vez a más niños que ven videos en canales que tú dices, no es posible que lo vean a esta edad. Y entonces pasa de la preocupación al miedo, ¿no? Y también
pues no es sano estar viviendo con temor, ¿no? Y si es una justificación ver estos videos, maestro, porque muchos casos de tiroteos, es que jugué un videojuego, ¿no? Bueno, tenemos que ir a un corte, perdón, rápidamente me acaban de informar, pero regresando, yo sí quiero preguntarle, ¿si tiene un impacto para que un niño haga esto o realmente como padres están dejando de preocuparse por hablar con ellos y solamente están dando la responsabilidad a las redes y a internet? Muchos en el hogar, pues sí nos preocupamos por los contenidos que ven nuestros niños, nuestros jóvenes en internet, y más porque muchos casos de tiroteos en Estados Unidos pues han sido argumentados por imitación de algunos videojuegos, videos, ¿no?, que están en redes sociales. Pero yo sí lanzo la pregunta, ¿realmente esto es una justificación para que un menor de edad ataque a otros? ¿O realmente hay una falta de interés por parte de nosotros los adultos por hablar con ellos, por explicarles realmente lo que es correcto y lo que no? Maestro. Sí. Bueno, es toda una pregunta y es todo un planteamiento. Digamos, hay investigaciones que sí señalan alguna asociación entre, por ejemplo, niños o jóvenes que, por ejemplo, vivían en ciertos contextos o jugaban videojuegos, etcétera. Cierto tipo de videojuegos. Pero hay otros estudios que también dicen lo contrario, que no hay una relación. Entonces lo que tenemos ahí es una controversia. Nuevamente, es muy fácil pensar y hacer una asociación entre decir, es que tales niños veían tales tipos de programas violentos o videojuegos violentos y por eso es violento. Pero también encontramos que hay muchísima gente que ve programas violentos y que no es violenta, ¿no? Entonces, ahí decía yo, en tanto esa relación hay discrepancias en los distintos datos de investigación. Entonces, no se puede argumentar de manera así exclusiva que es por eso o no. Entonces, que pueda haber una influencia, habría que ver si la hay, hasta dónde. Más bien tenemos que pensar en distintos factores que pueden tener una influencia. Por supuesto, el contexto familiar es fundamental, ¿no? O sea, eso es indudable. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿No? Sí, papás que no ponen límites a los hijos, pues puede aportar en algo, pero no exclusivamente, ¿no? Es importante poner límites, es importante implementar reglas claras, ¿no? Para detener, por ejemplo, distintos modos o formas de violencia que los niños incluso muchas veces las traen, pero van aprendiendo a limitarlas, ¿no? Pero entonces si de repente existe pues hijos que son más descuidados, ¿no? Que los papás no les ponen límites, ¿no? O que ya vienen con borderline, por ejemplo, ¿no? Algunos chicos. Bueno, el trastorno borderline es una... ¿No podría ser como un factor que tendría que ser como atendido desde un principio para evitar que pasen límites? No, bueno, creo que son dos cosas distintas. No es tanto, alguien que tiene un trastorno borderline es limítrofe de personalidad, es decir, estamos en un problema de psicosis, digamos, es otra cuestión. Más bien hablaba yo de límites, pero límites dentro del contexto familiar, ¿no? Las reglas tienen que ver más con cuestiones conductuales, ¿no? De qué le permito, qué no y hasta dónde a mi hijo, ¿no? Entonces, eso explicará una parte de la conducta del niño. No, y no siempre, como dice, atribuirlo a eso. Hace unas semanas el atentado que hubo, no fue tiroteo como en las escuelas de Estados Unidos, pero en Nueva Zelanda hace unas semanas que hubo un atentado contra una comunidad religiosa. El agresor desde un principio grabó todo y él hizo un contexto, como en la cámara dividida, de un videojuego que él pues practicaba todo el tiempo, famoso, no recuerdo ahorita el nombre, y entonces él planeó todo y sabía dónde estaban hincados los fieles para saber y perpetrar el ataque de tal forma que se reproducía al igual que en el videojuego. En su caso, y él lo dijo, pues sí, él quería replicar esa escena. Bueno, en ese caso es un contexto distinto, pero lo que dice el maestro también tiene que ver, no siempre un niño que ve o juega videojuegos violentos termina siendo o es sinónimo de un niño violento. Recordemos que los psicópatas más grandes de la historia o los más trascendentes escuchaban música clásica, leían todo el tiempo libros pues muy cultos y sabían demasiado en historia, ¿no? Y no jugaban, no eran como niños de aventar piedras, niño
o la infancia común que conocemos en México, ¿no? Eran otro tipo de personas, ¿no? Y tenemos a Charlie Manson en Estados Unidos, por aterrizarlo, o sea, no era un niño que hubiese vivido una infancia violenta, era muy inteligente, tenía mucho conocimiento. Entonces siempre, pues lo fácil es atribuir a lo que ven o hacen los niños, pues su conducta en la adolescencia, pero tiene que ver todo. Así todo, es, ¿no? así es muy fácil pensar al violento, es mucho más fácil pensarlo como desde un trastorno, desde una problemática psicológica. Es muy fácil atribuirlo, pues está dañado, pues tiene un problema. Pero algo, por ejemplo, muy interesante, retomando el caso de Monterrey, cuando hablaron con los compañeros, cuando entrevistaron a los compañeros de este joven, todo el mundo dijo que era un niño completamente normal. Tranquilo. Tranquilo, que no tenía... O sea, nadie imaginó que iba a hacer lo que hizo. Nadie lo imaginó. Lo cual rompe con todos estos estereotipos. Es decir, una persona puede ser violenta independientemente de una patología, por ejemplo. No estoy diciendo que a veces o en algunos casos las patologías puedan tener o jugar un papel dentro de un hecho concreto, pero lo que no podemos decir es que siempre una psicopatología está implicada en actos de este tipo, ¿no? Eso es lo que no podemos decir, ¿no? Y estábamos hablando precisamente de los contextos internacionales dispares y que también nos hacen pues tomar medidas distintas por el contexto que vive cada país, ¿no? Así como en Rusia aprenden a usar armas, incluso antes de leer o escribir los niños, por una cuestión nacionalista, patriótica, y en Estados Unidos también. Bueno, en México no se necesita eso y no lo hemos hecho porque no empata con la realidad que vivimos. Sin embargo, hay presencia de armas y no hay que pues cerrar los ojos ante esto. Cada vez esta expansión mayor del uso de armas en el mercado negro o en el mercado legal, donde quiera, o de otro tipo de armas, pero no hay que estar ciegos ante esta realidad que cada vez va avanzando más en nuestro país. El maestro nos quería comentar algo precisamente de esa diferencia entre los casos en las escuelas. Bueno, sí, comentaba yo, quería señalar que como para entender este tipo de fenómenos no se puede tener una sola explicación. Ya hablábamos, por ejemplo, que la familia puede tener una influencia, pero tampoco es exclusivamente. También ya hablábamos de la disponibilidad de armas, que es esto que señalas, pero tampoco exclusivamente eso habla del problema. Y muchas veces son diversos factores que se juntan y se entretejen y que entonces posibilitan o abren la posibilidad a que se cometa un acto de este tipo. Y hablaba en el corte de que también se ha trabajado la cuestión de como ciertos grupos, o le han llamado subculturas, que se llegan a formar dentro de las escuelas, ¿no? Entonces, por un lado, hay grupos más discriminados y grupos no, porque digamos, no es lo mismo pertenecer al grupo de deportistas o al grupo de estudiantes de alto rendimiento, ¿no? Que, por ejemplo, pertenecer a grupos que incluso se les discrimina porque se les ve como raros, ¿no? Se les ve como raros. Y ahí yo sí quisiera, eso también puede jugar, puede ser una piececita que también juega. Pero ahí yo quisiera señalar precisamente cómo muchas veces estos ideales sociales pueden ser muy severos con la persona, pueden ser extremadamente crueles incluso, ¿no? Sobre quién es inadaptado y quién es triunfador, ¿no? Entonces, nada más señalar que debemos de tener cuidado dentro de las escuelas y dentro de nuestros grupos, debemos de ser muy cuidadosos en discriminar o en señalar o en hacer estas distinciones, ¿no? Y buscar algo más, una grupalidad, o sea, como respetar los distintos grupos, las distintas formas de pensar o de actuar dentro de las escuelas, ¿no? Por ahí iría cierta solución, ¿no? Sin duda alguna, como usted bien menciona, igual no podemos protegernos todo el tiempo del factor externo, pero sí interno, en el hogar, hablar con los chicos, realmente decir que no discriminen, que no traten mal a sus compañeros por ser diferentes o por no compartir las mismas actividades. Se nos acabó el tiempo. Maestro, tiene que volver a venir para hablarnos de bullying, por favor. Si nos invitan, podemos hablar en otro programa de violencia escolar. Muchas gracias por su compañía. Ilian, un gusto como siempre.